conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano. Una de las altas más cumbres en la literatura universal y la poética en el Perú. Así es, estamos hablando de nuestro querido César Vallejo. ¿Pero alguna vez ustedes se han preguntado o han pensado cuál fue el motivo que inspiró a Vallejo a escribir su segunda obra más importante, la cual es Trilce? Si quieren conocer la razón, acompáñanos en el siguiente video y quédate hasta el final, donde vas a conocer un poco más de la historia de Vallejo y la razón por la cual se inspiró, y otros detalles más. Pero sin más preámbulos, iniciemos este recorrido. César Vallejo Mendoza, nacido en el año 1892 en Santiago de Chuco, la cual está ubicada al norte de los Andes, hermoso pueblo donde tuvo experiencias agridulces, recuerdos de su familia y de la injusticia hacia su persona. Vallejo tuvo una infancia plena. Sus padres, a pesar de sus limitaciones económicas, priorizaron su educación e incluso le propusieron ser un sacerdote. Es por ello que Vallejo guarda con añoranza en sus poemas los recuerdos de su humilde hogar. A pesar que Vallejo tuvo 12 hermanos, él tuvo mayor conexión con su hermano Miguel, y por ello en su poemario A mi hermano Miguel expresa el gran dolor y negación de su partida. Inicia su nivel de educación primaria en el Centro de Estudios número 127. Posteriormente terminaría sus estudios del nivel secundario en la institución educativa San Nicolás, ubicado en Huamachuco en el año 1909. En el año 1913 inicia la universidad en el departamento trujillano. Alcanza su bachillerato con su tesis Romanticismo en la poesía castellana. Posteriormente se acerca al grupo Los Bohemios, el cual estaba integrado por personajes de la literatura, el arte y la política. Ambientado en julio de 1920, César regresó por unos días a su comunidad de origen, Santiago de Chuco, para colaborar en una celebridad del patronato. Al pasar de los días, se produjo un fuego siniestro en toda la comunidad, reportado aquel día 1 de agosto, que culminó con la muerte de varias personas. Esto causó la inocente culpabilidad de Vallejo, alegando que fue el máximo responsable de esas atrocidades y contribuir con la estimulación del disturbio. Y esto deprimió a Vallejo porque no había hecho esas acusaciones que caía en su nombre. Fragancia 2021, párrafo 02. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Agradecidas con el señor Alejandro Solón Capcha por haberse dado un pequeño tiempo y espacio en su ajetreada agenda, por habernos brindado esta pequeña entrevista el día de hoy. Señor Alejandro, vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas y espero que nos pueda responder. Señor Alejandro, ¿por qué razón cuando detienen a un acusado los procesos son tan burocráticos? Con respecto a esa pregunta, ¿por qué los procesos son tan burocráticos? Porque quien sea hoy en día podría denunciar, mejor dicho, hoy en día todos estaríamos denunciados por cualquier simple hecho, ¿no? Delito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que te pide el Ministerio Público en los juzgados, tener pruebas contundentes. Por ejemplo, si yo robo mañana más tarde me van a denunciar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tener una prueba contundente. ¿Cuál es la grabación donde yo estoy robando? Tener pruebas contundentes para sentenciar a una persona o poder condenarla. Si no, hoy en día cualquiera, todos estaríamos presos, quizás por decirlo, y simplemente a libre albedrío, ¿no? A dedo, yo quiero que tú te vayas preso y te vas preso. Entonces el tema de la burocracia es porque necesitamos pruebas y cómo las corroboramos, ¿no? Con un hecho verídico. Eso es realmente la respuesta. Quizás eso es lo que ha faltado en épocas antiguas, ¿no? Lo que lastimosamente le sucedió a Vallejo, porque según lo que estábamos leyendo, a él lo acusaban como que era un testigo más y lo que decía el testigo era lo que pasaba.
No es como ahora que se muestran pruebas, que ahora, como usted dice, pues no, según las pruebas es que se detiene a la persona, no es porque yo lo digo y así es. Mira, qué interesante. Gracias, señor Alejandro. Señor Alejandro, le comento, mire, lo que sucede es que el 1 de agosto de 1920, Vallejo decide visitar a su pueblo por una fiesta patronal que se estaba realizando. Y durante el transcurso que iba sucediendo en la fiesta, ocurre un incendio donde hubo muertes de personas. Es por ello que a él lo acusan, como justamente usted estaba mencionando, según él lo ven personas y lo acusan de que él había ocasionado el incendio y por ello habían fallecido esas personas. Yo le pregunto en este momento, en caso que haya una denuncia, póngase que sea yo, tengo una denuncia y yo me decido ir fuera del país, ¿mi denuncia todavía me puede obligar a regresar a Perú o puede ir, lo puedo ir siguiendo la denuncia en el país donde estoy? La denuncia tendrías que seguirla en el mismo país. Te obligan siempre y cuando te citan, por ejemplo, para brindar tu testimonio. Y es lo que lastimosamente le pasó a Vallejo. En esa época a él le sucedió todo lo que viene a ser la persecución política y por ello justamente él decide retirarse de Perú a pesar de que tenía a su madre, a su familia, a sus hermanos, que él era tan pegado a ellos. Él decide retirarse de Perú rumbo a Francia para buscar nuevos lares, pues, ¿no? Pero interesante, la verdad que es como la política y la rama del derecho influyen mucho en nuestra vida. A veces es un poco de nuestra ignorancia no saberlo, pero de verdad que ahora sí me llevo un poquito más de experiencia. Luego de todo lo que le tocó vivir en su país natal, Vallejo tomó la decisión de emigrar al extranjero. Es así como llegó a París, lugar donde conocería a su esposa Georgette Tilfart, la cual residía en un edificio frente al suyo. Ella fue quien tiempo más tarde se convertiría en uno de los pilares más importantes en la vida del escritor. Podemos ver en esta parte del poema la gran figura que era su madre en su vida, y la infancia que ella les brindaba y el sacrificio que ella hacía. Al final, podemos ver que le pide que le aclare la situación que están viviendo, como quien busca el calor y la comprensión de una madre. Buenas tardes, gran poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Mi nombre es Susana Aguilar García y desde ya estoy muy agradecida con usted por permitirme realizar esta entrevista relacionada a su vida y el motivo por el cual escribió Trix. Para comenzar, ¿cómo se siente hoy en día? Para comenzar, buenos días. Yo me siento muy bien y estoy feliz de que me hayan tenido la opción para que me puedan entrevistar. ¿Extraña a su familia? Sí, especialmente a mi esposa Georgette Tilfart y a mis hermanos. ¿Cómo tomó el fallecimiento de su madre? Con tristeza e impotencia por no haber estado los últimos días con mi madre, pues estuve en prisión. Entiendo. ¿Qué lo condujo a esa reclusión lamentable por 112 días que tuvo? La acusación atroz de ser el responsable de todos los disturbios que azotaron a mi comunidad el 1 de agosto de 1920. ¿Cómo se realizó el proceso judicial? Se realizó de manera muy tensa porque me querían meter preso sin ninguna prueba que mostrara mi culpabilidad. ¿Cuáles fueron los sentimientos más encontrados que tuvo en el momento? Mis sentimientos en aquel momento fueron el amor, la tristeza y un poco de esperanza. ¿Cuál fue su principal inspiración para nunca dejar de escribir dentro del encierro? Mi inspiración fue mi celda, mis padres y mis hermanos, que me permitieron expresar mi experiencia en los fragmentos de mi siguiente obra, Renzo. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a las personas que en algún momento pasan por situaciones dificultosas y se quieren rendir fácilmente? Mi mensaje sería que sean libres en expresar sus emociones, sus sentimientos y ver sus puntos de vista, porque así podrá ayudar a las otras personas. Exactamente, eso es lo que usted. Le agradezco, la entrevista ha sido muy corta, le agradezco por su tiempo y gracias. Trilce es una de las obras más importantes de César Vallejo.
Esta trata desde el cariño de los recuerdos de la niñez hasta la melancolía y depresión que le tocó vivir a su autor en su tiempo en prisión. Para algunos investigadores, este poemario no busca coherencia, ya que expresa emociones y emplea un lenguaje propio, por lo que para muchos puede llegar a ser confuso. Es así que se le considera como el libro poemario más radical en lengua española. Análisis del poema 18. El tema central que se puede deducir en tal poema es el sufrimiento y angustia del poeta. Se denota que ambos conceptos tienen relación con la cárcel y la madre, ya que tomando en cuenta la biografía de nuestro querido César Vallejo, recordemos que él estuvo en la cárcel por 4 meses. Es ahí donde comienza a escribir parte de Trilce, teniendo en mente ese dolor, el recuerdo hacia su madre, que solo meses atrás del mismo año de encarcelamiento había fallecido, y sin duda esos sentimientos se convirtieron en metáforas que él expresó muy bien en su poema 18. Del poemario Trilce. Ahora pasaré a hacer la entrevista a uno de mis familiares, en este caso escogí a mi mamá y su nombre es Said Victoria García Vázquez. La primera pregunta es, ¿tienes conocimiento del encarcelamiento de César Vallejo en París en 1920? Bueno, en algún momento de mi vida como estudiante he visto programas sobre sus poemas, sus libros, también el poema de Trilce. ¿Consideras que fue justo? No, porque ahora pues en la actualidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Casi todos corruptos. ¿En qué se relaciona lo de César Vallejo con la actualidad? Justamente lo que acabo de decir, la colección se ha dado y pues no sabemos si va a terminar o no, pero se sigue dando de la misma forma. ¿Qué opinas sobre las injusticias que existen en nuestro país? Las injusticias pues se siguen dando de tal forma de que se encarcelan a los inocentes y se liberan a los culpables. ¿Cómo crees que podríamos erradicar esas injusticias que aún se siguen dando? Lo primero que tenemos que hacer, pienso yo, que tiene que haber un plan de gobierno muy específico y radical, se podría decir de esta forma, para que haya el encarcelamiento o alguna ley que promueva la muerte de estas personas que hacen tanto daño a la misma sociedad, ¿no? Y esa podría ser a las mismas autoridades también que Claro, fácilmente se dejan comprar por dinero, ¿no? Exactamente, o sea, es para todo, ¿no? Si una ley tiene que partir para todo, ¿no? Entre nuestros gobernantes y nosotros mismos como ciudadanos. Eso fue todo, muchas gracias. Conclusión. Vemos a un Vallejo que rompió todo tipo de esquemas de las poesías latinoamericanas, donde fue altamente criticado. Vallejo tomaría de poco a poco las ideas vanguardistas que daban inicio en Europa. A la vez vemos un Vallejo dolido, frustrado, que sin embargo todo eso lo pudo manifestar en muchos de sus poemarios, en especial Trilce. La reflexión que podemos remarcar al término de este documental es que a pesar de las injusticias contra Vallejo, él jamás se dio por vencido en poder expresarse mediante sus poemas y obras. Esto nos enseña que debemos levantar nuestra voz y no quedarnos callados. Asimismo, es sumamente importante remarcar el gran cambio que hizo el poemario Trilce en la literatura universal y también en los pensamientos de muchas personas en la época del siglo XX. Eso nos anima a que si queremos mostrar algo nuevo que va a generar beneficios, no debemos de tener miedo. Al contrario, ser valientes y mostrarnos cuáles somos y expresarnos ante todo. Así que te dejo con esta pregunta de reflexión. ¿Qué harías para realizar un cambio que beneficie a todos? Muchas gracias.